Estamos de fiesta con Jesús. Buenas tardes, buenos días, buenas noches. No sé en qué momento me están oyendo, pero estamos en la nueva escuela bíblica del día de hoy. Continuamos la segunda parte del tema de la unción. En la ocasión anterior nos reunimos y comenzamos hablando con relación a la unción. Le indicamos que es bien importante el propósito para el cual la vamos a utilizar, que sí podemos ungir a las personas. Sumamente importante que quien unge es el Espíritu Santo. Segundo, que el aceite en sí no tiene ningún poder porque no es una porción mágica. Sí tiene el poder por el cual estamos dedicando y quien lo unge y le da la autoridad que se llama Espíritu Santo, como les dije anteriormente. Vimos y tocamos algunos versículos donde se informa sobre la unción y nos quedan muchísimos más. En el Antiguo Testamento hay mucho más de 20 porciones donde se habla de la unción. Seguimos e indicamos que se utilizaba en el Antiguo Testamento para ungir a los profetas, a los sacerdotes, a los reyes. También indicamos que después que Jesucristo murió y resucitó, usted y yo somos ungidos automáticamente cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro único y exclusivo Salvador. ¿Por qué? Porque al nosotros hacer ese acto de indicarle al Señor que es nuestro dueño, el Espíritu Santo inmediatamente llega a morar dentro de ustedes y dentro de mí. Gloria a Dios le damos por eso, que Él es el que nos unge, nos selecciona, nos separa y nos escoge para un propósito. Quería recordarles que no es importante usted o yo, que lo importante es el propósito por el cual Dios nos ha separado y nos ha ungido, y somos ungidos para pregonar las buenas nuevas de salvación, para libertar a los cautivos. Indicamos que yo no liberto, sino que yo llevo a las personas a que conozcan a Jesús y Jesús es el que los liberta. Y lo más importante, tenemos la autoridad y el poder y la convicción de que Dios nos envió para hacer lo que tenemos que hacer. Qué introducción, Dios mío, gloria a Dios le damos por eso. Nada, vamos ahora a la segunda parte, que continuamos con temas muy importantes. Como siempre, bolígrafo o lápiz, libreta, la Biblia cerca, porque hay versículos que tal vez los podamos leer. Y más importante que todo, la disposición que usted tiene para aprender un poquito más. Algo sencillo, suave, fácil de entender, que así es como el Señor me ha permitido que le llevemos a ustedes las clases. Y lo más importante, que todo lo que aprendamos después lo pongamos en práctica para el Señor. Vamos a orar, hay que orar, hay que orar, hay que orar para continuar la clase. Te pido que me acompañes, amén. Ay, Padre Santo, te adoramos, te glorificamos y te reconocemos como nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, por esta nueva oportunidad de reunirnos para aprender más de ti y de tu palabra a través de la escuela bíblica de este momento. Ayúdame, Señor, a poder llevar a todo aquel que me oiga la forma sencilla y real, tranquila, palabras comunes y corrientes de qué es lo que tú nos quieres decir a través de la unción. Y bien importante, Padre, que lo aprendamos y que lo podamos hacer correctamente como tú quieres. Toda la gloria y toda la honra es tuya, porque solamente tú la mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y vamos inmediatamente al primer exposición o la primera lámina, página de la clase. Bueno, así que así entra más dentro. Aquí les hablo de los ingredientes de la unción. Si usted no lo tenía, aquí lo tiene para usted en este momento. Y la vas a poder encontrar en el libro de Éxodo, capítulo 30, versículos 22 al 25. Éxodo 30, 22 al 35. Y dice la palabra del Señor en esos versículos. Yo lo voy a leer desde aquí, ustedes lo tienen en pantalla. Y el que tiene la Biblia, pues lo lee directamente de la Biblia. Y dice la palabra del Señor.
Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas de mirra excelente 500 ciclos y de canela aromática la mitad. O sea que si tenías 500 ciclos de mirra, pues vas a tener acá 250 ciclos de canela aromática, que son 250. De cámalo aromático 250. De casia 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas un hin, o sea, un poquito. Y harás de ello el aceite de la santa unción, superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la santa unción. De esto es de lo que se trata el preparar los ingredientes para la santa unción. Mirra, canela, cálamo, casia y aceite de oliva. 5 ingredientes para preparar la santa unción. Yo tengo aquí, les traje ejemplos de algunos aceites de ungidos que tenemos. Ahí me compré este en un momento dado porque me gustó el jarrito. Este también es otro jarrito diferente. Mírenlo aquí. Hay diferentes y hay diferentes aromas. Pero el más que yo uso, tengo otros tamaños guardados, pero el más que yo uso es este. Este siempre está en mi cartera. No importa el tamaño de mi cartera, yo siempre ando con aceite ungido. Para lo que aparezca, para lo que acontezca, uno tiene que estar preparado. Cristianamente, espiritualmente, uno siempre tiene que estar preparado para tener su aceite ungido, porque esto es una herramienta, con esto Dios nos equipó para hacer unas tareas. Este es el de mi cartera. Y así les recomiendo a ustedes que siempre tengan uno para lo que Dios le manda hacer de momento. No diga, ay, se me quedó en casa. No, usted tenga siempre algún jarrito, algún potecito o algo con su aceite ungido. Amén. Continuamos. Vamos rapidito. La palabra unción significa la acción de derramar aceite, un aceite especial sobre la cabeza de alguien para consagrarlo o separarlo, como hacían antes con los reyes, con los sacerdotes, con los profetas. Como decía en Éxodo 28:41, Éxodo 28:41, Éxodo 29:7, Éxodo 29:7 y en 1 Samuel 10:1. 1 Samuel 10:1. Ahí te dan ejemplos de cuando daban las instrucciones para ungir a uno de estos 3 tipos de personas. Les indiqué que eso era en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento todos somos ungidos al aceptar al Señor. También se ungía o se derramaba aceite sobre utensilios dedicados, lugares delicados, muebles, lo que fuera. Y para eso, también el tabernáculo en aquel tiempo, y para eso puedes leerlo en el Éxodo 40 del 9 al 10. Éxodo 40 del 9 al 10. En aquel tiempo se utilizaba, como les dije, lo que se llamaba el aceite de la santa unción, que lo vas a poder leer en Éxodo 30:25. Y también se estableció que había una fórmula especial y un componente especial de aceite que solamente era para ser derramado a algunas personas en específico. Y en la misma versículo que estuvimos leyendo anterior de Éxodo, más abajo indica que no se puede utilizar como so pena de muerte el utilizarlo incorrectamente. Por eso es que ellos tenían mucho cuidado con quién lo utilizaban y para qué lo utilizaban. También nos decía en el Antiguo Testamento que Dios prohibió a algunas otras personas a fabricar este aceite. Eran exclusivamente los sacerdotes quienes lo preparaban. Hoy en día tenemos la bendición de Dios y el permiso de Dios, que uno compra los ingredientes correspondientes si lo quieres hacer tú. En nuestra iglesia lo preparamos, esta servidora los prepara y los distribuimos cada cierto tiempo a las personas en la iglesia para que pues unjan sus casas, unjan sus propiedades y se unjan ellos mismos y algunos enfermos que ellos quieran ungir.
Pero en aquellos tiempos estaba prohibido que cualquier persona preparara este aceite especial o ungido. Las palabras de Dios eran bien contundentes, y léalo por favor después con calma en el Éxodo 30, bien contundentes, a veces que era so pena de muerte. Y dice en el Éxodo 30, del 31 al 33, quiero leerlo para que ustedes vean lo que decía Dios. O sea, él era bien contundente en su palabra y decía: y hablarás a los hijos, a los israelitas diciendo: este será el aceite de santa unción para mí, para todas sus generaciones. No se derramará aceite sobre nadie, ni harás otro igual en las mismas proporciones. Santo es y santo será para ustedes. Cualquiera que haga otro semejante, o sea, alguien que le quiera añadir algo más en aquel tiempo, o que le ponga en él sobre un laico, será cortado de entre su pueblo. O sea, era únicamente exclusivo para reyes, sacerdotes y profetas. Y ciertas cosas que eran señaladas santas o utensilios santos, específicamente en el tabernáculo. La cita anterior o este párrafo o versículo que acabo de leerles a ustedes es una ley, una orden de cuidado si tú haces la unción incorrectamente, o te va a ir mal si tú comienzas a ungir cosas que no son las ya preseñaladas, o le quieres añadir o le quieres hacer cosas a tu manera, o lo quieres hacer tú. Eran exclusivamente los sacerdotes quienes hacían esto. Así que esto era en el Antiguo Testamento esto era bien delicado, un tema y un artículo sumamente importante que no todo el mundo, por decir así, tenía el privilegio de tenerlo, recibirlo, o ni siquiera, por decirle, estar cerca. La unción del altar y los utensilios del tabernáculo, los sacerdotes y los reyes eran un símbolo de dedicación, y también implicaba el santificar esas personas o esos lugares. Éxodo 40 del 9 al 11, Éxodo 40 del 9 al 11 y Levíticos 8 del 10 al 12. Levíticos 8 del 10 al 12. También eso significaba la unción, el apartar o consagrar o separar cosas importantes que eran totalmente protegidas por el Espíritu Santo, y Dios les había dado un propósito o una responsabilidad a cada uno de esas personas o esos artículos. La unción del aceite era un símbolo de estar totalmente dotado, protegido, guardado, separado de parte del Espíritu Santo. Léanlo en Primera de Samuel 10 del 1 al 6. Primera de Samuel 10 del 1 al 6, Primera de Samuel 16, 13, Primera de Samuel 16, 13 al 14 e Isaías 61, 1. Isaías 61, 1. Vamos a dar rapidito porque hay mucha información y yo quiero que ustedes la tengan toda, todita. En el Antiguo Testamento, tanto como en el Nuevo Testamento, la palabra unción se utiliza. En la vida cotidiana lo utilizaban mucho para el aseo, que les traje muchos ejemplos en la primera clase anterior. También lo utilizaban para los enfermos como remedios de salud, y para honras fúnebres y para honras fúnebres o a personas que estaban cerca de la muerte. Como les dije anteriormente, Jesús en su momento después de la muerte, podemos ver en Mateo 6:17, Mateo 6:17, en Santiago 5:14, Santiago 5:14 y en Marcos 14:8, Marcos 14:8 mencionan al respecto. En el Antiguo Testamento, también en el Salmo 23:5, menciona nuevamente que este aceite era para ungir la cabeza, y les dije en el ejemplo de cómo se originó. Por eso es que utilizan el ungir, el derramar profusamente en cantidades el aceite. Y en el Salmo 92:10 nos habla de que debe ser un aceite fresco. También
Aquí les hablé anteriormente que Israel se sentía que estaba en un castigo si les faltaba el aceite de la unción, que lo podíamos leer en Deuteronomio 28:40, porque la fruta, la aceituna, de ahí que se saca el aceite. Si ellos tenían una carencia o una mala cosecha o venían plagas y la aceituna no se daba, ellos no iban a tener el aceite para todas las cosas que ellos tenían que preparar. Así que vemos como muchas cosas, personas o áreas eran ungidos con el aceite de la santa unción. Así que la unción se usa de manera especial cuando se trata del Hijo de Dios, que ese es Jesucristo, y por eso es que se le indica y se habla que Jesús es el ungido, Jesús es el Mesías o Jesús es el Cristo. Como les dije anteriormente, el término hebreo es Mesías, el término griego es el Cristo, que la traducción o el simbolismo de antes es que es el ungido, que significa que Dios Hijo fue elegido para venir en forma humana con un propósito específico a esta tierra. Y Dios dejó el privilegio, Cristo nos dejó el privilegio de que tuviéramos al él renunciar a su divinidad y hacerse hombre y participar aquí con nosotros, ese privilegio que él tuvo nosotros lo adquirimos con el simple hecho de aceptarlo a él como único y exclusivo Salvador. Aquí les traje otro versículo al respecto, sí, que dice en 1 de Juan 2, del 20 al 27. Cuando Cristo vino de forma humana, eso nos trajo esperanza a toda la humanidad, porque estábamos perdidos en nuestros delitos y nuestros pecados y bien alejados de Dios. Y teníamos que estar haciendo constantemente sacrificios para tratar de acercarnos a Él. Y en cuanto fallábamos en una, violábamos toda la ley. Así que siempre estábamos totalmente perdidos y sin esperanza. Todos los creyentes, como les dije anterior, hemos sido ungidos cuando aceptamos a Cristo. Y mira qué linda la palabra que nos afirma, nos reafirma, nos confirma lo que les estoy diciendo. Primera de Juan 2, 20 al 27. Primera de Juan 2, 20 al 27. Y la voy a leer. Pero ustedes tienen la unción del Santo, aleluya. Y todos ustedes lo saben. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de Él permanece en ustedes. Y no tienen necesidad de ir a nadie que les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, y así como les he enseñado, ustedes permanecen en Él. Aleluya. Nos dice que tenemos la unción del Santo y que como nosotros estamos con Él, al recibirlo a Él, esa unción permanece en nosotros. Y no tenemos necesidad de que nadie nos las enseñe. Eso está ahí y lo dice la palabra. Por eso es que es tan importante leer la palabra y estudiar la palabra. Que aquí, sin que usted hable con nadie, sin que yo le dé clase, sin que usted vaya a un expositor, sin que usted vaya a un centro que son buenos, teológicos, universidades, la palabra te dice que ya usted tiene la unción y esa palabra te va a enseñar y te va a confirmar de que la tienes. Qué bueno. La palabra es perfecta. Lo importante es saber que lo tenemos. Ahora vamos a seguir. ¿Cómo puedo ungir a una persona? Esa es una pregunta que se hacen muchas veces las personas. Verdaderamente la unción, mira, tú no la puedes ver. Visualmente tú no la puedes ver.
Y no puedes pensar que la unción es una porción mágica, ya que el aceite en sí no tiene ningún poder sobre las personas. El único que posee poder el único que tiene poder para ungir a las personas se llama Dios. Y si nosotros como seres humanos utilizamos el aceite simplemente como un símbolo, por decirlo así, si no entendemos lo que estamos haciendo, si no comprendemos lo que estamos haciendo, si no le ponemos fe y peso a lo que estamos haciendo, la unción no aplica, porque el único que la puede darle el poder se llama Espíritu Santo. Simplemente yo estoy haciendo un acto en obediencia y promoviendo de que esta unción es de parte del Espíritu Santo sobre esas personas o sobre algún acontecimiento. Para ungir a alguien debemos de estar totalmente llenos de la palabra de Cristo. Aleluya. Aquí se puso la cosa mala. Tenemos que conocer la palabra y hacerlo verdaderamente basado en el propósito que dice la palabra, que lo leímos, que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido ¿para qué? No debemos de hacerlo como un juego, no debemos de hacerlo porque nos creemos que somos los más grandes, no debemos de hacerlo por competencia, es exclusivamente por lo que dice la palabra. Para eso es la unción de las personas. Este ungimiento era un privilegio antes exclusivo para algunas personas, es un privilegio para algunas personas. Pero desde que Cristo vino, gloria a Dios y aleluya, todo eso cambió. Cristo fue ungido en su bautismo en agua, no con un aceite. Pero el símbolo del Espíritu Santo, como les dije anteriormente, en forma de paloma, el Espíritu Santo ahí inmediatamente lo ungió y le dio el poder para continuar. Cuando leemos Hechos 10:38, dice que cuando el Espíritu de Dios me ungió con el Espíritu Santo y con poder, Jesús de Nazaret, y como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Eso es una confirmación y una certificación de que nos dice de que Cristo estaba ungido por Dios. Y esa unción a través del Espíritu Santo en él era el que le daba el poder y la autoridad para sanar, para restaurar, para libertar y para salvar. La Biblia declara que a partir de la muerte y resurrección de Cristo, los ungidos no son solo los profetas, sacerdotes y reyes, sino que somos todos aquellos que en un momento dado hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador y nos constituimos creyentes de Él y continuamos y comenzamos a aprender más de Él, a acercarnos más de Él, a leer la palabra, a ser dirigidos, a ser obedientes. ¿Para qué? Para que esa unción que nos fue dada sea productiva. Mira lo que te dice Primera de Corintios 1 del 21 al 22. Primera de Corintios 1 del 21 al 22. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es ¿quién? Es Dios, es el que nos unge. El cual también que nos selló, nos puso un sello, que ese sello el diablo lo ve, pero los ángeles y Dios lo ven también. Ven que fuimos sellados. Esta es propiedad de Cristo. Y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. O sea, que estamos separados para Dios, ungidos para Él, para hacer la tarea que nos corresponde hacer. Aquí vemos que ha sido Dios quien nos ha ungido, y el ungüento con el cual Dios nos ungió es el Espíritu Santo. Ese es el ungüento que Él utilizó para cada uno de nosotros. Y ese ungüento en este caso es invisible.
En 1 de Juan 2:20 dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y con esa unción conocemos todas las cosas, porque el Espíritu que mora en ti y en mí es el que nos dirige y nos lleva a toda verdad y a toda justicia. La unción es un hecho real y ningún creyente debe estar buscando unción, dame unción, dame unción. Usted la tiene. Ahora, ya mismo vamos a hablar qué es lo que hay que hacer con esa unción que se nos dio. Así que vemos aquí en 1 de Juan 20:20, Juan se está refiriendo a creyentes como usted y como yo, que hemos decidido aceptar a Jesucristo y servirle y seguirle eternamente y para siempre, para que esa unción siga en nosotros. Así que hemos tenido un concepto bien equivocado por mucho tiempo de que la unción son unos hechos, unas acciones, y no. Muchas personas utilizan solamente la unción como un poder especial para hacer milagros y maravillas, pero esa unción que ellos tienen les costó un precio, les costó un sacrificio que vamos a tocar más adelante. Por eso en este momento simplemente puedo decirte que realmente significa lo que significa la unción bíblica y el hacer las cosas con un propósito específico, como dice la palabra. Y es para hacerla con un propósito. Vamos a ver algunas de las fuentes de unción que habla la palabra, que dice, vamos por aquí. Al contrario de lo que muchos creemos hoy en día, la unción es algo que se puede transferir o adquirirla de una persona u otra o a través de un objeto. Cuando leemos 2 de Corintios 1, 21, 22, 2 de Corintios 1, 21, 22, Pablo ahí claramente nos enseña que la unción es algo que procede solamente del Padre. Y mira cómo él lo dice. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros es Cristo, y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu de nuestro corazón como garantía. Aquí vemos algo bien importante y mira las palabras que yo le subrayé. Confirma, ungió, selló y dio. ¿Qué es lo que nos quiere decir Pablo con que Dios nos ungió? ¿Para qué? Utiliza 4 verbos sumamente importantes en ese versículo que leímos anteriormente. Confirma a quién, a todos sus hijos. Y ungió a quienes, todos aquellos que han sido confirmados en Cristo, son ungidos y somos entonces, al aceptar al Señor, somos sellados por Dios. Y nos dio, ¿qué nos dio? Que recibimos el Espíritu Santo en nuestros corazones. Así que la fuente de toda esa unción se llama Dios Padre nuestro. Ahora quiero que ustedes vayan buscando en Primera de Juan en la Biblia, busquen 1 de Juan 2, 18 al 28. Esto queremos leerlo completo. 1 de Juan 2, 18 al 28. Aquí ya está en la pantalla. Haga un screenshot. Bueno, ustedes tienen la... Mírenla aquí. Es que es mucho. Amén. Ya. Vamos a leerlo. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de vosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoréis la verdad, sino porque
la conocéis, y aunque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso, sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y que confiesa al Hijo también tiene al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis con el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa, aleluya, que Él nos hizo la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. ¿Oyeron eso? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengan confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Esto para mí es casi un evangelio. Nos está diciendo, todo aquel que creyó en el Padre, que cree en el Hijo, creyó en el Padre. El que no le cree, no cree ni en el Padre ni en el Hijo. Nos indica que estamos bajo la unción de Santo, y que esa unción que nos la da Dios, que viene a ser a través del Espíritu Santo, nos lleva a toda verdad nuevamente y a toda justicia. Y nadie nos debe de estar engañando, porque la misma Espíritu Santo y la palabra nos está enseñando qué es lo que hay que hacer. Así que en esta palabra también Juan nos está enseñando quiénes son los verdaderos cristianos genuinos y cuáles son los apóstatas, que muchas veces creyeron y ahora apóstatas, se retiraron, se alejaron de lo que era verdad en la tierra o en nuestro caminar. Así que vamos a ver que quién es el que nos hace la diferencia entre el apóstata y el cristiano. La diferencia la hace exclusivamente la unción. Y vamos a ver aquí algunos versículos o algunos temas que nos habla con relación a la unción y cuáles son los propósitos que ella tiene. Número 1. La unción es para todos los creyentes. La unción es de y para todos los creyentes. No es algo que solamente algunas personas reciben. Esto es para aquel que ora más, ora menos, aquel que lleva mucho tiempo, el que la tiene, el que lleva muy poco tiempo, no. Que esto es para un grupo privilegiado, para unas posiciones, para los líderes, para el pastor, no. La unción es para todos los creyentes. Y todos los cristianos tenemos la unción del Santo. 2. La fuente de la unción. La unción no tiene medida. Nos las dieron y ya. Muchos tratan de medir aquel tiene mucha unción y aquel tiene poca unción para diferenciarlo. Recalco, todos tenemos la unción del Santo. Todos. Ahorita vamos a tocar, porque algunos hacen unas cosas más que otros. Y eso se trata de ¿qué? De comunión. El tenerla o no tenerla depende solamente si soy o no soy nueva criatura en Cristo. ¿Entendieron? Depende de si lo eres o no lo eres. Si lo eres, tienes la unción. Si no lo eres, no tienes la unción. El 3. La unción tiene una relación intrínseca con el conocimiento de la verdad. En los versículos que estuvimos leyendo anteriormente, la unción os enseña acerca de todas las cosas.
¿Y qué cosa nos enseña? Nos enseña lo que dice la palabra. Así que todo lo que nos enseña la palabra es que Cristo es el Hijo de Dios, que se hizo carne, que lo estaban esperando, se hizo carne, murió y resucitó, está en el cielo, pero nos dejaron el Espíritu Santo y nosotros en esta unción que nos ha sido asignada a través del Espíritu Santo es que predicar el Evangelio a toda criatura para que todo el mundo tenga el conocimiento de Dios. Debido a que todos los creyentes hemos recibido la unción, tenemos que tener también el conocimiento de que Dios viene exclusivamente a través de Jesucristo. Léanlo en 2 de Corintios 4:6. 2 de Corintios 4:6. Y no se necesita tener mucho entendimiento, ni mucha sabiduría, ni muchos doctorados, ni muchos títulos, ni pensar que estos son diferentes secretos o tener algo especial para entender lo que nos dice la Biblia de que definitivamente somos ungidos por parte de Él. La unción en esos textos que estuvimos viendo tiene un sentido figurado y nos demuestra o trae un trasunto y nos enseña de que es el Espíritu Santo que reside dentro de cada creyente y Él es el que nos revela toda la verdad del Evangelio y toda la verdad del Señor. Muchos hoy en día identifican a las personas o identifican la unción por aquel que corre mucho, por aquel que habla lenguas, por aquel que danza y brinca, por aquel que se cae en el suelo, por aquel que le habla constantemente Dios a él, que Dios le profetiza. Muchas veces la gente piensa que esos son los que tienen unción. Sin embargo, no necesariamente ninguna de esas cosas es que tengas unción. Todos tenemos unción. Simplemente estos son diferentes manifestaciones del Espíritu Santo en esas personas. Así que como dijimos anteriormente, el que se le llama el ungido es a Jesús. En el Antiguo Testamento, como dijimos anteriormente, las personas eran apartadas para una acción, una tarea, una responsabilidad en específico. Pero después que usted y yo aceptamos a Jesucristo, no debemos de confundir eso porque la unción de Dios, la unción del Santo está en nosotros. Vamos a continuar aquí con otra información que les traje. Déjame quitar esto para que no se caiga, que son muchos papeles. ¿Qué es la unción del Espíritu Santo? Vamos para acá. El aceite del motor de cualquier vehículo, de cualquier carro, es bien importante. Nosotras las mujeres regularmente esperamos, ¿verdad?, que nuestros esposos, las que somos casadas, que nos chequen el aceite del carro, porque si el carro se queda sin aceite, ¿qué se pasa? Se biela y no funciona. O si no se cambia regularmente, se envejece, se pone pastoso y no funciona de la misma manera. El aceite se puede dañar si se mezcla con cosas incorrectas. Se puede dañar y te daña el carro. Y cuando el aceite no está funcionando bien, provoca que el rendimiento de ese auto no sea en óptimas condiciones y eso puede destruir y dañar al carro y por ende nos quedamos sin carro. Así que ese aceite del carro común y corriente que tal vez usted y yo tengamos, que hay que renovarlo, hay que cambiarlo, ¿verdad? Hay que cambiarle el filtro del aceite, es sumamente importante para que ese carro material funcione. Así que cuando hablamos del aceite o el poder del Espíritu Santo, debemos de reconocer la importancia de la renovación de ese aceite, de la limpieza de ese aceite, del cambio de ese aceite en nuestras vidas como cosa sumamente importante para que esa unción que el Espíritu Santo ya nos dio se mantenga viscosa, que se mantenga, no se ponga viscosa, sino que se mantenga, según tengo entendido, el aceite tiene que ser bien finitito, bien suave, ¿verdad? Que corra. Si se pone pastoso va a dañar el carro. Pues así tiene que ser el aceite de la unción o la unción que el Espíritu Santo nos ha dado a cada uno de nosotros.
hay que renovarlo. Vamos a estudiar ahora un poquito más. Pero vosotros tenemos la unción del Santo, nos dice en 1 de Juan 2:20, lo hemos repetido varias veces. Juan se está refiriendo a todos creyentes como usted y yo, que tenemos que estar conscientes que tenemos por siempre y eternamente, dice la palabra, no lo dije yo, léanlo nuevamente después. Tenemos por siempre y eternamente la unción del Santo. Mientras el Espíritu Santo esté con usted, la unción del Santo está con usted. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en su nombre, decía Jesús, ¿verdad? Les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Así que todas aquellas personas, dice la palabra, que se le aparecieron como lenguas de fuego, se repartieron sobre ellos, como símbolo y presencia de que el Espíritu Santo estaba cayendo sobre ellos. Quiero hacerles entender que la unción es la unción del Espíritu Santo. Y no es que conozcas más o menos al Espíritu Santo como se conoce a un artista o un deportista o alguna persona reconocida, sino que la comunión que tú y yo tenemos que tener con el Espíritu Santo necesita, es obligatorio, se te exige que se mejore, que crezca, que se haga más estrecha, que haya un vínculo de unidad, de amistad, que sea un vínculo bien fuerte para que nada ni nadie te aparte de ti de lo que el Espíritu Santo quiere hacer contigo y a través de ti. Porque ¿sabes por qué tenemos que estar así de fuertes estrechamente con el Espíritu Santo? Para que esa unción que Él nos da a nosotros pueda ir a través de la iglesia, y la iglesia en pleno, no 1, 2 o 3, aquellos evangelismos, misiones, no. La iglesia en pleno vaya a predicar el evangelio y que el evangelio sea eficaz. Si sabes y entiendes que es el Espíritu Santo y que Él es la persona que vive en ti y quién es Él, hay que conocerlo. Entonces vamos a comenzar a tener esta relación estrecha con Él para poder hacer lo que Él nos manda a hacer. Dice la palabra que tenemos unción, pero el que nos da unción es el Espíritu Santo. ¿Y dónde está el Espíritu Santo? Mora en ti, en su templo, como dice la palabra. El cuerpo de nosotros es su templo y su presencia está en ti y vas a ser ungida. Así que Dios es sobrenatural, no tiene cabida en nosotros, pero en su amor y su misericordia permite que el Espíritu Santo more en nosotros. ¿Para qué? Para hacer un buen trabajo y hacerlo bien. Dice la palabra en Hechos 10:38. La palabra dice que el ungir es aplicar aceite. Y como dije, antes de que Jesucristo comenzara su ministerio, fue ungido. Y dice, como Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, Él anduvo haciendo el bien y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con Él. Aleluya. Dios Padre lo ungió. Fue ungido por el Espíritu Santo y con poder. Jesús de Nazaret se destacó en toda la humanidad y nos enseña un resultado de cosas sobrenaturales que Dios va a hacer a través de ti y de mí. Así que eso mismo que hizo Dios con su Hijo Jesús, que lo ungió y le dio poder a través del Espíritu Santo, Dios lo hace contigo y conmigo. Así que la unción nos equipa. La unción es algo que nos ayuda en nuestro ministerio para el servicio que tenemos que hacerle a Dios. Ella nos hace mucho más efectivo para el cumplimiento del plan de nuestro Dios. La unción que usted y yo podamos tener es para que podamos hacer de la mejor manera posible
el trabajo que Dios nos ha encomendado. Vamos a leer lo que dice Lucas 4:18. Lucas 4:18, que ha sido, como quien dice, el tema principal o versículo principal. Ese es cuando Jesús habla, que dice que el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para, el famoso para. Aquí vemos en este screenshot que les preparé, una tablita, el propósito de la unción. 1, 2 y 3. Screenshot. Dice que el Espíritu Santo vino a nosotros ¿con quién? Junto con el creyente. El Espíritu Santo viene en tres formas. Viene junto con el creyente. Dentro de nosotros. Y sobre, para hacer otras cosas. Dios brega con nosotros en el sobre para la predicación, para sanar, para libertar, que eso es lo que Dios nos envió a realizar. Entonces, el poder de la unción del Espíritu Santo en ti y en mí no es dada para un beneficio mío, para decir que yo soy la plus ultra, que a mí me utilizan más, que Dios me utiliza, que yo soy la más que sé, la más que puedo, o que otra persona lo hace. No. La unción que Dios te dio a ti y me dio a mí es para bendición de las demás personas. La unción, dice la palabra, es para sanar a los enfermos, es para echar fuera a los demonios, es para predicar el evangelio, es para ministrar milagros y ante todo, por encima de todo eso, darle la gloria al Señor, para arriba. La gloria es para el Señor. Él te está utilizando, Él te unge, te equipara, te equipa, te lleva, pero toda la gloria es para Él porque simplemente somos instrumentos de Él. La unción quebranta la esclavitud, aleluya. En Lucas 4:18, en esos versículos se hace referencia a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los cautivos, a los ciegos, a los oprimidos, a los que tienen situaciones. Dice la palabra en Lucas 4:18, que es el versículo base que estamos utilizando en esta clase, en todas las clases, es que es para libertad. La cautividad en la cual el enemigo, Satanás, el diablo, como la serpiente antigua, como usted le quiera llamar, mantuvo o mantiene a mucha gente. La unción rompe ese yugo. La unción quebranta ese yugo. Pero también vemos en Isaías 10:27. Isaías 10:27 que dice que Israel tenía angustia y miedo de los asirios. Y dice que la carga será quitada de tu hombro y el yugo pudrirá. Ese miedo que los israelitas tenían contra sus atacantes, con todos los países que peleaban contra él, la unción quita el miedo, porque la unción nos la da Dios. Y si estamos en Dios no hay temor, no puede haber temor. La unción quebranta los vicios, las drogas, los miedos, las adicciones, las maldiciones. La unción del Santo quita todo eso de nuestras vidas. La unción, para tú tener la unción, a veces la gente quiere tener muchas cosas y eso es bueno, o sea, yo no estoy diciendo que sea malo. Y quieren hacer muchas cosas en el Señor y eso es bueno, pero para tú hacer todas esas cosas tienes que anhelar que el Espíritu Santo obre en ti y tienes que anhelar esa unción. Esa unción conlleva tiempo de búsqueda, de sacrificio, de entrega al Señor. La unción que te estoy hablando de hacer, que Dios te utilice para hacer cosas sobrenaturales, cosas diferentes. La unción requiere anhelo, requiere fe, creerlo y apreciar lo que ya se te dio. Ellos anhelaban más a Dios. En los versículos bíblicos muchas veces leemos que las personas anhelaban mucho a Dios y querían más unción para ser más efectivos, perdonando, estoy como trabada, más efectivos para llevar el evangelio,
Vemos a aquellos apóstoles que aceptaron después que fueron investidos con el poder del Espíritu Santo. Aceptaron latigazos, persecuciones, de todo por tratar de llevar esa palabra del Señor, que era lo que se les había encomendado. Además, esa unción los acercó más a Dios en fe, creyeron más en lo que, en quien habían creído, en lo que les habían hablado, lo que les habían enseñado. Y esa unción los ayudó a poder clamar al Señor creyendo que Él les podía dar muchas más cosas de las que ya pedí, lo que ellos estaban pidiendo. ¿Y saben qué? La gran mayoría de las cosas las recibieron. La unción del Espíritu Santo de Dios es una marca o un sello bien importante que todos nosotros tenemos que tener para ejercer nuestro ministerio. Ese es nuestro trademark. Pertenecemos al Señor y esa unción tiene que estar para que todo fluya bien, fluya en orden, que no haya malinterpretaciones, que no nos vayamos a izquierda o a derecha, no, vayamos según lo que dice la palabra. Y Dios nos lo confirma de que esa unción vino de parte de Dios. Continuamos. También cuando tenemos esa unción y la anhelamos y la apreciamos, se nos van a afirmar nuestros caminos. Dios es el que nos va a abrir las puertas. Dios es el que nos va a llevar de sitio en sitio, de gloria en gloria. Esa unción nos va a dar nuevas fuerzas para continuar nuestra tarea. Esa unción nos abre el entendimiento para conocer y comprender muchas más las cosas que están escritas en la palabra y muchas cosas que Dios te habla en un momento dado para hacer o decir. Por eso es que en 1 de Juan 2:20, lo hemos leído varias veces, nosotros tenemos la unción del Santo y esa unción del Santo nos va a hacer conocer todas las cosas. El poder del Espíritu Santo que usted y yo tenemos, o la unción del Espíritu Santo que usted y yo tenemos al aceptar a Jesucristo como Salvador, se manifiesta en quien estima esa posesión, ese regalo, el quien guarda ese regalo, el quien valora ese regalo. Ahí la manifestación del Espíritu Santo sale a relucir y se nota más. Un ejemplo de eso lo vamos a ver en Marcos 6, del 3 al 6. Marcos 6, del 3 al 6. Mire qué triste este versículo, por decir triste. Están hablando de Jesús. ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo y de José, de Judas y de Simón? ¿No está también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Qué triste que tenemos al ungido, al escogido, al Cristo, al que tenía toda la unción del cielo en él. Como no le reconocían, no había anhelo, no había fe, no había aprecio hacia él, pues allí lamentablemente con toda esa capacidad que Jesucristo tenía, no pudo hacer casi milagro, salvo que sanó y salvó a 2 o 3, pero no pudo hacer los milagros que hacían en otros lugares. ¿Por qué? Porque en el mismo lugar donde él estaba no creían en él, no lo apreciaban, no lo honraban, no lo reconocían. Y eso sucede cuando una persona está o tiene la unción de Dios y no reconoce lo que tiene, no le da valor a ese regalo preciado, no lo honra, no lo busca, no lo cuida, no lo alimenta con la búsqueda y la cercanía de Dios, pues no puedes hacer muchas cosas. Te mantendrás sentado en una banca, en una iglesia, diciendo me voy con él, pero viendo que Dios utiliza a otras personas que sí disfrutan, valorizan, utilizan, le dan precio, le dan valor a la unción que ya Dios les dio a ellos. Así que lamentablemente, si Jesús, siendo el ungido de Dios, no pudo hacer muchos milagros, no los pudo hacer porque la gente no valorizó quién él era y qué era lo que él tenía. Vimos también
Ay, yo no le puse eso, lo del carpintero, miren, para que lo tengan, perdónenme. El versículo del carpintero. Aquí vemos que el maestro, al no ser reconocido, no pudo realizar todas las cosas que él estaba acostumbrado a hacer. En cambio, vemos otras personas que sí solicitaron, clamaron, buscaron, se preocuparon, se esforzaron para recibir o duplicar o fortalecer la unción que tenía. Uno de ellos fue Eliseo, quien apreció esa unción y no solo la apreció, le dio valor a la unción que tenía su maestro, pero él quería esa misma unción, pero la quería más. Y pidió una doble porción porque lo buscó, se sacrificó, se movió, sacrificado, pero no sacrificó de morir, pero se esforzó para que esa doble unción que él quería llegara y fue dada. Pero esa doble unción él no la quería para decir yo soy mejor que mi maestro, no. Esa doble unción él la quería ¿para qué? Para combatir al enemigo, para combatir a los falsos profetas, para combatir a todo aquel que no creía en un Mesías y no creía en la palabra de Dios. También otro que fue ungido y en 3 ocasiones fue David, porque lo ungió Samuel cuando era un joven, después fue ungido cuando fue rey y después nuevamente fue ungido 2 veces siendo rey. Fue primero por Samuel cuando fue llamado, cuando tuvo las autoridades en Judá del sur de Israel, y luego cuando las tribus gobierna toda la nación, es nuevamente ungido. Así que esa unción debe ser valorada, cuidada, protegida, para que la podamos administrar bien y correctamente según lo que el Señor quiere hacer con nosotros y a través de nosotros. Continuamos. Dios Todopoderoso, que nos unge con su Santo Espíritu, Él quiere revestirnos de poder. Él quiere renovar tu unción para que sirvas con mejor y mayor eficacia en la tarea que Él te ha asignado. Él te quiere renovar esa unción para que camines en el servicio sobrenatural, que no seas igual a todo el mundo, que Dios te utilice de forma sobrenatural, pero para su gloria, no para tu gloria, para su gloria. Él quiere renovarte esa unción para multiplicar las fuerzas en ti como el búfalo, que mira, pueden estar ministrando, puedes estar y tú no te cansas, después saldrá el cansancio, pero en ese momento tienes fuerza y quieres seguir porque quieres mantener el mover del Espíritu Santo como Dios quiere. Y te unge con aceite fresco. Mientras más tú te sigas metiendo con Dios, buscando con Dios, obedeciendo a Dios, leyendo su palabra, ayunando, buscando, la unción va a ser renovada y va a tener aceite fresco, como dice Eclesiastés 9:8. Eclesiastés 9:8. Todo aquel que camina con Dios, como yo les estaba explicando, dice, y todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Como dice el Salmo 23:5, unges mi cabeza con aceite y mi copa está rebosante. Así que es imperativo e importante que te metas con Dios para que tu ungüento, tu unción, esté efectivo para hacer la tarea que Dios quiere hacer a través contigo y a través de ti. Vamos a terminar esta clase, todavía falta más, pero en la próxima vamos a estar tocando, vamos a conocer el poder de la unción a través del Espíritu Santo. Vamos a ver la obra y carácter del Espíritu Santo, los fundamentos que se tienen para eso, para qué es la unción. Hay tantos temas, pero nada. ¿Qué es la unción y para qué no es la unción? Nada, como siempre te digo, en la próxima clase nos vemos y concluimos. Pero te digo que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz.
Nos vemos en la próxima. Dios te bendiga.